Regulación de la expresión de los genes integrantes. Anderson Castro, María Emilia Cuenca y Jennifer López. La expresión de los genes implica generalmente la síntesis de proteínas, que son las responsables de las funciones y morfologías celulares, donde se inicia con el proceso de la transcripción controlado por proteínas denominadas factores transcripcionales, regulados por señales recibidas por las células, y concluye con la producción de ARN funcional, y posteriormente en el caso del ARN mensajero con la traducción de una proteína madura y activa. La regulación génica se lleva a cabo por una variedad de mecanismos, entre ellos la modificación química de los genes y la activación o desactivación de los mismos mediante su asociación a proteínas reguladoras. La expresión de un gen se regula en diferentes niveles, desde su inicio hasta su terminación. Regulación de la expresión génica en procariotas. La célula procariota ha sido una herramienta experimental en los estudios de regulación de la expresión génica. En ella, el ADN está libre en el citoplasma, no hay núcleo y su transcripción está asociada a una simultánea traducción de los transcritos nacientes a proteínas. La regulación de transcripción en procariotas típicamente implica operones. Un operón es una región de ADN que consiste en uno o más genes que codifican la proteína necesaria para una función específica. El operón también incluye un promotor y un operador. A principios de los años 70, Jacob y Monod, en Instituto Pasteur de París, propusieron un modelo denominado operón para la regulación de expresión génica en las bacterias. Bien. En cada operón se diferencian dos clases de genes. Los genes estructurales E1, E2, E3, que codifican proteínas participantes en un determinado proceso bioquímico. Un gen regulador R que codifica una proteína represora, PR, que puede encontrarse de forma activa o inactiva, y es el agente que controla materialmente la expresión. Existen además dos regiones que intervienen en la regulación. El promotor P, que es una zona donde se une el ARN polimerasa y decide el inicio de la transcripción. El operador O, que posee una secuencia reconocida por la proteína represora activa, que cuando se bloquea el operador con la proteína represora impide el avance del ARN polimerasa y la transcripción se interrumpe, con lo que se origina en el proceso reconocido como represión génica. Cuando la bacteria necesita sintetizar proteínas, debe separar el operador del represor y utilizar para ello dos tácticas. La primera es la inducción enzimática, como en el caso del operón lactosa, que regula la síntesis de las enzimas encargadas de metabolizar la lactosa. Como se puede ver en el esquema, cuando aparece la lactosa, la cual es una molécula inductora, y se une a la proteína represora inactivándola, entonces el complejo inductor represor se separa del operador, permitiendo el funcionamiento del operón. La segunda táctica es la represión enzimática. El ejemplo es un operón de histidina, el cual regula la síntesis de las enzimas que intervienen en la síntesis de la histidina. La regulación de la expresión génica en eucariotas. En las células eucarióticas pueden haber muchas proteínas reguladoras y elementos reguladores involucrados. Tiene dos tipos diferentes de células que tienen patrones únicos de elementos regulatorios que resultan en la transcripción de solo los genes necesarios. Sin embargo, algunos patrones de elementos reguladores son comunes a todos los genes, sin importar las células en las cuales ocurre. Un ejemplo de esto es la caja Tata, nombrada así porque tiene una secuencia central de timina, adenina, timina y 3 adeninas. En este elemento regulador, que es parte del promotor de la mayoría en los genes de células eucariotas, una cantidad proteica reguladora se une a la caja Tata y formando un complejo multiproteínico. Ya, en los eucariotes, como los humanos, la expresión de los genes involucra muchos pasos y su regulación puede ocurrir en cualquiera de ellos. Tenemos la primera, que es la estructura de la cromatina, en donde esa se puede regular, y la cromatina más abierta o relajada hace que haya un gen más disponible para una transcripción. Tenemos luego la transcripción, en donde el grupo de proteínas del factor de transcripción se fija secuencias específicas del ADN o cerca de un gen y promueve o reprime su transcripción en un ARN. Tenemos el procesamiento del ARN,
en donde el proceso de corte y empalme, la adición del casquete y la adición de una cola polía a una molécula de ARN pueden regularse así como una salida del núcleo. Tenemos la estabilidad del ARN, en donde el curso de la vida de una molécula de ARN mensajero en el citosol afecta cuántas proteínas puede hacerse de ella. Pequeños ARN reguladores llamados miRNA, que pueden unirse a ARN mensajeros objetivos y hacer que se corten en pedacitos. Tenemos lo que es la traducción, en donde un ARN mensajero puede aumentarse o inhibirse por los reguladores. Y por último tenemos la proteína activa, en donde proteínas pueden someterse a una variedad de modificaciones tales como ser cortadas o etiquetadas con grupos químicos. Estas modificaciones pueden ser reguladas y pueden afectar a la actividad o el comportamiento de la proteína. Y por último tenemos la bibliografía,